En este video vamos a ver la hipopede de Eudoso. Eudoso fue un filósofo, astrónomo, matemático, médico y fue un discípulo de Platón. Ninguna de sus obras ha llegado hasta nosotros. Todas las referencias que tenemos proceden de fuentes secundarias. Nació en Sido, actualmente pertenece a Turquía, alrededor de los años 400 a.C. Una de sus invenciones fue la hipopeda, que en griego significa grillete para caballos. Eudosio utilizó esta construcción de dos esferas concéntricas para explicar el movimiento retrógrado de los planetas del sistema solar. Su construcción dinámica, que voy a realizar en el programa de GeoGebra, corresponde a la definición histórica de Eudosio. El hipopede es el lugar geométrico de un punto, en este caso va a ser el punto D, de un círculo máximo. Como podemos ver, el círculo lo tenemos en color verde, que forma un ángulo beta con el plano XY y que gira a una velocidad constante alrededor de dos ejes, un eje vertical al plano XY y un eje vertical a la circunferencia verde, que forma el ángulo beta con el plano horizontal. La combinación de estos dos movimientos circulares da una curva en forma de 8, conocida como la hipopede. Vamos a ponerla en funcionamiento, la simulación, para que observemos que esta curva puede interpretarse como la intersección de un cilindro y una esfera que tienen un punto de tangencia común. El punto de tangencia común es el punto D. Y el cilindro tiene por radio un valor igual al radio de la esfera multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo beta medios. En este video vamos a ver su construcción en el programa de GeoGebra. Y para eso vamos a empezar con un programa de vista gráfica en limpio. Vamos a empezar definiendo algunas constantes y variables del problema, como por ejemplo el radio de la esfera, que lo vamos a hacer igual a 10 unidades. Vamos a definir dos deslizadores que me van a fijar el ángulo beta, en este caso va a ser de 45 grados, y omega, que lo voy a colocar como un deslizador que va cambiando entre 0 a 360 grados. Vamos a definir un botón. Ese botón yo defino la variable inicial omega, que la hago igual a 0 grados, y le digo que inicialice con la variable omega. Entonces, para poderlo ver, hacen clic en el botón mover y le va a salir una ventanita emergente con propiedades, y en esas propiedades entonces vamos a definir estas variables. El valor omega, que va a ser igual a 0 inicialmente, y la instrucción inicia animación entre paréntesis omega. La siguiente instrucción va a ser la definición del origen. Entonces vamos a colocar el eje de coordenadas y vamos a dibujar una esfera con la instrucción esfera, que tiene su origen en O y tiene un radio R, 10 unidades. Vamos a definir también un plano perpendicular al eje Z, pero que pasa por el punto O, es lo llamado P. Como pueden observar, ese plano tiene una intersección con la esfera, entonces hay una instrucción que se dice intersecte el plano y la esfera, y entonces me da una circunferencia que la llamo una cónica, que tiene el nombre de E.
que eso es la primera circunferencia que necesitamos para el problema que estamos realizando. Vamos a definir sobre el eje Z un punto K, porque ahí vamos a definir el eje de rotación del plano P. Entonces para eso voy a quitar los ejes y aquí tengo mi eje de rotación. Entonces sencillamente le digo recta que va entre el punto O y K. Voy a definir un círculo, una circunferencia, la instrucción circunferencia, entre paréntesis, tiene origen en K, un radio de 2 y está marcando un plano O, Y. Voy a dibujar ahora dos puntos que los voy a llamar L y J. Vamos que se vean. Y observen que cuando yo le digo mover, lo único que cambia es la variable omega, pues, los demás elementos están fijos, entonces es necesario, yo quiero que estos dos puntos se muevan de acuerdo al valor de omega, entonces para eso voy a usar una instrucción que se llama rotación. Entonces la primera sería rote el punto L, el valor de omega alrededor del eje N. Y el eje N es esta recta que va de O a K. Después le podemos cambiar el nombre de N por eje a lo largo del eje Z. Entonces tenemos L', que es el punto que va a variar. Ahora lo hacemos para J. Definimos rote el punto J, un ángulo omega alrededor del eje N. Y yo quiero que se vea ese punto. Y observen que cuando activo, entonces los dos puntos ya se me mueven de acuerdo con el valor de omega. Ahora sí puedo definir la instrucción vector que va desde el L' hasta J. Y entonces ya no quiero que se me vean los puntos L' y J', sino que se me vea el vector cuando le digo que inicie la animación. Vamos ahora a dibujar un plano que forme un ángulo de 45 grados, ya que beta vale 45 grados con el plano P. Entonces para eso voy a utilizar la instrucción rotar, que es esta, en donde le estamos diciendo que rote este plano un ángulo de 45 grados alrededor del eje Y. Como podemos observar, la intersección de la esfera con este plano nos da un nuevo círculo. Voy a quitar P para que se visualice. Y este círculo lo podemos obtener como la intersección entre la esfera y el nuevo plano P'. Entonces vamos a la instrucción intersecta, que es esta, es intersecta P' con la esfera A y nos da el nuevo círculo. El programa lo bautizó con el nombre de S. Entonces voy a ocultar el plano que me permitió encontrar ese círculo. Enseguida voy a encontrar la intersección de la esfera con el eje X. Entonces vemos que hay dos puntos. Uno de ellos es P. Vamos a decirle que nos muestre la etiqueta y el otro es Q. Vamos a dibujar ahora un punto sobre el nuevo círculo y lo vamos a llamar Q' y lo vamos a obtener rotando este Q en un ángulo beta, pero ahora alrededor del eje Y.
Entonces me da ese punto. Observen que quito el punto y con esta instrucción lo obtengo. Entonces vamos a decirle que nos muestre la etiqueta. Y vamos a marcar dos segmentos, uno de O a Q' y otro de O a Q, para marcar el ángulo que forman los dos planos. Entonces eso lo obtenemos con la instrucción segmento de O a Q y segmento de O a Q'. Y ahora sí podemos utilizar la instrucción ángulo, que nos dice el ángulo que va comprendido entre el punto Q', O y Q. Y nos dice que es exactamente beta, que vale 45 grados. Yo lo puedo cambiar acá. Vamos a dejarlo en 50. Ahora debemos hacer rotar esta circunferencia que le hemos bautizado con el nombre de S. Y para eso entonces vamos a utilizar una instrucción que es rotar. Entonces F va a ser igual a rota la circunferencia S, un ángulo omega alrededor del eje Z. Y entonces nos aparece esta circunferencia de color verde y nombre F. Podemos observarla, cómo la vamos rotando al hacer la animación de la simulación. Ahora vamos a usar la instrucción segmento para dibujar el segmento entre C y E1. Entonces tenemos acá la instrucción, ese segmento lo llamo H. Y ahora voy a colocar acá el plano P' para que se visualice bien las dos circunferencias sobre las cuales voy a trabajar. En realidad voy a trabajar sobre la verde. Y vamos a dibujar una recta que sea perpendicular a la circunferencia verde. Debo usar la instrucción de recta perpendicular. Y la he bautizado con el nombre de eje. Entonces fíjese que lo único que le tengo que decir es que esa recta debe pasar por el punto O y debe ser perpendicular al círculo verde, que lo llamamos F. Y sobre ella ahora voy a marcar un punto, que lo llamo B. Y ahí usamos también la instrucción plano perpendicular, en donde voy a indicarle el punto y que es perpendicular a la recta verde que la bauticé con el nombre de F. Fíjese que ahí están los dos planos. Y ahora voy a dibujar una circunferencia, pero para poder dibujar esa circunferencia sobre este plano voy a dibujar una esfera que tiene como punto de origen B y un radio de 2 unidades. Y entonces ahora busco la intersección entre este plano y la esfera y entonces tengo el círculo. Le digo intersecte y me da la intersección del plano que se llama Q y la esfera que se llama C. O sea que es este. Este es el círculo. Para poderlo ver vamos a quitar de la imagen F, la ocultamos y ocultamos los planos. Entonces tenemos exactamente este círculo el que me interesa. Y voy también a utilizar dos puntos para poder dibujar el vector, pero antes antes de dibujar el vector tengo que hacer rotar los puntos. Entonces sencillamente dibujo los dos puntos que son F y G, los hago rotar
Entonces utilizo la instrucción rotar el punto F, un ángulo omega alrededor del eje verde que lo llamé eje. Y lo mismo hago con G. Entonces repetimos la instrucción y ahora voy a utilizar la expresión vector y ahí tengo ya mi vector y no quiero que se vean los puntos, sino que se vea el vector. Entonces voy a ocultar los puntos y lo pongo en movimiento y entonces puedo ver cómo va rotando el eje y va rotando la circunferencia verde. Bueno, ahora vamos a ubicar un punto sobre la esfera verde, que la vamos a llamar A. Y observen qué sucede cuando lo pongo en movimiento. Entonces ese punto me describe un movimiento de rotación alrededor del eje Z. Ahora necesito que ese mismo punto rote alrededor del eje verde. Entonces para eso vamos a limpiarlo. Voy a rotar el punto A alrededor de este eje. Entonces ese punto lo he llamado D. Le estamos diciendo rote A un ángulo de omega. Lo puse en negativo para que me quedara en este cuadrante alrededor del eje verde. Entonces tenemos el punto D. Entonces observen cuando lo pongo en movimiento. El morado vemos que solamente el movimiento debido a la rotación del eje Z, mientras que el azul ya él experimenta los dos movimientos, el de Z y el del eje, y entonces nos describe la famosa curva de Eudoso, que la llamó el hipopede. Ahí la tenemos ahí. Por último, nos queda entonces escribir la proyección del punto D en el plano XY. Entonces, para eso voy a pintar el punto E como la coordenada X de el punto D y la coordenada Y. Y me lo ubica acá en este punto. Y dos puntos que les voy a colocar en el espacio, que lo voy a llamar M y N. Y observen que M tiene como coordenadas la componente X del punto D, la componente Y del punto D, y en Z no la coloqué sobre la superficie de la esfera, sino un poquito más abajo. Y lo mismo dice para N, pero en la parte negativa. Y ahora sí voy a trazar un segmento que vaya de M a N, por consiguiente pasará por E. Y a ese segmento le doy la propiedad de que vaya dejando rastro a medida que se mueve. Entonces lo ponemos en movimiento y vemos cómo nos va generando el cilindro que contiene al hipopede Eudoso y que tiene un diámetro que es la longitud de este punto con E. Vamos a ponerlo, a limpiarlo para que se vea. Esta es la longitud del diámetro, de P a E. Bueno chicos, si les gustó, suscríbanse en mi canal y nos vemos en la próxima. Chao.